Buenos días, vamos a dar inicio a nuestro módulo 10 sobre optimización del curso de Excel aplicado a Ciencias Básicas ofrecido por la Universidad de Cundinamarca. Recordemos que esos procesos de optimización son de tipo lineal cuando nosotros tenemos situaciones como las que se enuncian a continuación. Una compañía produce dos productos A y B. Cada unidad de A requiere 2 horas en una máquina y 5 en una segunda máquina. Cada unidad de B demanda 4 horas en la primera máquina y 3 en la segunda máquina. Se dispone de 100 horas a la semana en la primera máquina y de 110 horas en la segunda. Si la compañía obtiene una utilidad de 70 pesos por cada unidad A y 50 pesos por cada unidad B, ¿cuánto deberá producirse de cada unidad con el objeto de maximizar la utilidad total? Quiere decir que nosotros tenemos acá una situación en la cual hay restricciones en cuanto al tiempo, porque me dice que dispongo de 100 horas para la primera máquina, solo 100 horas, no puedo tomar más de 100 horas, y en la segunda máquina 110. Adicionalmente nos va a salir una función que es una función objetivo que está en términos del dinero, entonces 70 pesos de cada unidad A y 50 pesos de cada unidad B. Y podemos resumir ese modelo como se muestra en esta tablita. Llamamos X la cantidad de unidades A y Y la cantidad de unidades B. Entonces acá tendríamos X necesita 2 horas en la máquina A y 5 horas en la máquina B. Adicionalmente obtenemos una utilidad de 70 pesos. Del producto Y tenemos 4 horas que se requieren en la máquina A y 3 horas que se requieren en la máquina B. Hay que tener en cuenta que esta máquina A máximo puede ofrecer 100 horas de trabajo y la máquina B 110. Recuerden que el método Simplex nos permite desarrollar este tipo de modelos que se organizan de esta manera. Función objetivo sería la que nos habla en cuanto al dinero que queremos maximizar y sería z igual a 70x más 50y. Y las restricciones serían, de acuerdo a esta información, tendríamos el producto X requiere 2 horas y el producto Y requiere 4 horas. Y la disponibilidad en horas debe ser menor o igual a 100 porque máximo puedo tener 100 horas. De la máquina B tengo 5 horas de trabajo para el producto X más 3 horas de trabajo del producto Y y tenemos como disponibilidad 110 horas. Quiere decir que no nos podemos tardar más de ese tiempo. Y hay dos restricciones de no negatividad, es decir, no podemos vender cantidades negativas, ¿cierto? Se venden o cero o cantidades positivas. Bien, el desarrollo por métodos simples se muestra acá. No voy a entrar a profundizarlo. Recuerden que el método consiste en seguir los pasos del Gauss-Jordan definiendo una columna pivote y una fila pivote. Y haciendo ese método llegaríamos a una solución. Pero la competencia del curso es llegar a esta solución utilizando el método Simplex, que es un método rápido para su solución. Entonces, en el método Simplex vamos a ubicar los coeficientes de la función objetivo, que sería 70 para X, 50 para Y. Y si yo coloco acá algunos valores, por ejemplo 2 y 5, tendría que acá me cambia la función objetivo. ¿Qué es la función objetivo? La función objetivo es el producto de este valor que yo he ingresado por este valor más este valor que yo he ingresado por su correspondiente coeficiente, ¿sí? Y acá tendríamos
Las restricciones, revisemos esas restricciones, copiémoslas acá al lado, para que veamos esas restricciones cómo son. Ahí tenemos las restricciones para que las tengamos presente. Nos dice 2 es el coeficiente de la X, 4 el coeficiente de la Y, acá 5 para la segunda restricción, 5 el coeficiente de la X, 3 el coeficiente de la Y, y voy a calcular lo que me da este lado izquierdo. Entonces me quedaría el lado izquierdo 2 por X, pero este X es el valor que yo me inventé acá, más 4 por Y, que es el valor que me inventé acá, y eso debe ser menor o igual a 100, ¿cierto? Pero entonces en este caso solo voy a hacer el cálculo del lado izquierdo. Y para la segunda restricción me quedaría 5 por el valor de X que yo me inventé o que ingresé, más 3, como lo dice acá la función, más 3 por el valor de Y que yo me inventé, y ese sería el cálculo del lado izquierdo. Y el lado derecho corresponde a estos numeritos, 100 y 110 respectivamente, para las restricciones 1 y 2. Ahora vamos al desarrollo del método simplex. Entonces, esta va a ser mi celda objetivo. Voy a solver, dice establecer, voy a eliminar esto que tenía acá para que hagamos el proceso desde cero. Voy a seleccionar mi celda objetivo, es decir, la celda que está sujeta a maximizar esa utilidad. Y como es maximizar, selecciono acá maximizar. Si me dijeran minimizar, selecciono acá minimizar. O si estuviéramos haciendo un sistema de ecuaciones, recuerden que utilizamos valores de cero. Para este caso vamos a maximizar. Y las celdas que vamos a cambiar son las celdas en las cuales yo he ingresado información, que me la he inventado, ¿sí? Es decir, asumí de manera aleatoria un valor para X y otro valor para Y. Y voy a ingresar las restricciones, estas dos restricciones, pero ya calculamos el lado izquierdo y el lado derecho. Como nuestra restricción dice que el lado izquierdo debe ser menor o igual al lado derecho, vamos a ingresar eso. Entonces le damos a agregar, voy a coger la celda de referencia, que es el lado izquierdo, debe ser menor o igual al lado derecho, que es 100. Y voy a agregar otra restricción. La celda del lado izquierdo de la segunda restricción debe ser menor o igual a esta casilla del lado derecho. Y le damos a aceptar. Ya tenemos nuestros parámetros, le damos resolver y obtendríamos la solución: 10 para X, 20 para y la utilidad que se maximiza es 1700 o máxima utilidad. Y comparemos con el método simplex: 1700, 20 para Y, 10 para X. ¿Sí? Que es el mismo procedimiento que se hace en el método simplex, sino que acá el procedimiento es mucho más rápido para el cálculo. Debo tener claridades con las ecuaciones que estoy trabajando, cuál es la función objetivo y cuáles son las restricciones. En este caso las restricciones podrían ser más de 2, ¿sí? Veamos otro problema de programación lineal que hace referencia a la mezcla de whisky, un ejercicio motivador. Una compañía destiladora tiene 2 grados de whisky en bruto, sin mezclar, 1 y 2, de los cuales produce 2 marcas diferentes. La marca regular contiene 50% de cada uno de los grados 1 y 2, mientras que la marca super consta de 2/3 partes del grado 1 y 1/3 parte del grado 2. La compañía dispone de 3000 galones del grado 1 y 2000 galones del grado 2 para la mezcla. Quiere decir que esa es la disponibilidad, no nos podemos pasar de ahí.
Cada galón de la marca regular produce una utilidad de 5 pesos, mientras que cada galón de super produce una utilidad de 6 pesos. ¿Cuántos galones de cada marca deberá producir la compañía a fin de maximizar sus utilidades? Entonces, esa información la vamos a organizar. Dice que de la marca regular tiene el 50% de grado 1 y el 50% de grado 2. 50% corresponde a 0,5. Luego está la marca super. La marca super dice que tiene 2/3 de grado 1 y acá dice 2/3 partes. ¿Sí? Entonces 2/3. Y tiene una tercera parte del grado 2, entonces 1/3. ¿Sí? Tal como aparece acá. Ahí estaría identificada cuál es la fracción. La disponibilidad, tenemos de grado 1 tenemos 3000 y de grado 2 tenemos 2000. Listo, y acá tendríamos la función objetivo. Nuestra función objetivo sería, en términos de dinero, 5 por grado, el número de unidades de galones de grado 1, más 6 por el número de galones de grado 2. Esa sería la función objetivo, que es lo que tenemos acá. Z igual a 5x más 6y, llamando x a la marca regular y y a la marca super. Puedo colocarle acá entonces esa aclaración, que esto es x y super va a ser representado por y. Listo, ahí tendría entonces mi función objetivo. Vamos con las restricciones. Recuerden que esta primera columnita me representa el grado 1 y esta segunda columna el grado 2. Entonces voy a hacer una restricción, ¿sí? La primera restricción que tiene que ver con grado 1. Si hago esa restricción para grado 1, tendríamos 0,5 lo voy a representar en fracción, es un medio por x, más 0,6666 lo voy a representar como 2/3. ¿Por qué? Porque no quiero perder información al reescribir la fórmula. Sí, porque si yo dejo solo 0,66 estoy perdiendo información desde el tercer decimal en adelante. Entonces por eso lo escribo como fracción. Quedaría más 2/3 por y. Y recuerden que la cantidad de galones máxima de grado 1 es 3000. Por eso debe ser menor o igual a 3000. Y ahora para grado 2. Para grado 2 tendríamos 0,5 o 50% en el regular, 1/3 en el super, ¿cierto? Que es y eso debe ser menor o igual a 2000 galones. Ya tengo mis restricciones. De acá saldrían otras dos, de no negatividad. Yo no puedo producir cantidades negativas, ¿cierto? Entonces tendría de no negatividad. Acá se enuncia el método simplex. ¿Cómo se desarrollaría por el método simplex? Vamos a mostrar, este es el método simplex. Vamos a desarrollarlo por solver, ¿sí? Entonces vamos a desarrollarlo acá por solver. Lo primero, vamos a coger la función objetivo. Función objetivo. Y esa función objetivo, vamos a ver cuáles son los coeficientes. Tenemos como coeficientes de la función objetivo 5 y 6, ¿cierto? Entonces acá 5 y acá 6. Y por acá voy a ingresar unos valores inventados para X y para Y. Yo voy a decir que esto es 5 y 10. Esto me lo estoy inventando, ¿sí? Vamos a darle un poco de orden a esto. Yo puedo organizarlo acá
hacer una tablita, centrarlo, así que me quede mejor presentado. Puedo colocarle acá a esos coeficientes un color, acá los valores, hacer lo propio, centrarlo acá. Esto de valores puedo también combinarlo y ajustar texto. Y ahora me voy a la restricción. Entonces acá tengo las restricciones, voy a copiarlas aquí. Acá voy a hacer mis restricciones. ¿Sí? Ahí están mis restricciones. Entonces, teniendo en cuenta ese cálculo, se me desplazó esto, sí, 3000, esto era 3000, esto era 3000 y este de acá 2000. Listo. Entonces, de las restricciones, ¿cuáles son los coeficientes? Entonces, el coeficiente para X es 1/2, el coeficiente para Y es 2/3, lo escribo ahí y que Excel me mantenga todos los decimales. Para la segunda restricción tendría 1/2 para X y para Y 1/3. Lo puedo escribir de esa manera en Excel y él inmediatamente me arroja todos los decimales. Bien, ahora voy a calcular acá el valor de Z de la función objetivo. ¿Cómo se calcula ese valor Z? Recuerden que es el coeficiente para X por el valor que yo me inventé para X más el coeficiente para Y por el valor que tomé o me inventé para Y. ¿Sí? De esa manera se calcularía la función objetivo y le doy Enter. De esa manera nos quedaría, ¿sí? Y ahí queda justificado qué celdas he tomado. Ahora le doy Enter y voy a calcular lo que nosotros llamamos lado izquierdo. Y vamos a calcular también el lado derecho. Bien, el lado izquierdo, ¿qué es? Lo que nosotros tenemos aquí a la izquierda de las restricciones. Entonces, el primer cálculo sería igual a 0,5 es el coeficiente para la X por su correspondiente valor de X. Pero a este valor le voy a escribir F4, ¿sí? O pesos, letra, pesos, fila, más 2/3, que estará representado por este 0,666667 por el valor de Y, que es el correspondiente de acá, y le oprimo F4 o pesos, letra, pesos, número. Y le doy Enter. Y me daría 9,16 para esos valores de 5 y 10. Y lo mismo hago con la otra restricción. Al calcular el lado izquierdo me quedaría 1/2 por X, entonces 0,5 por el correspondiente valor de X, ¿sí? Más 1/3 por su correspondiente valor en Y, y daría 5,83. ¿Por qué había escrito en la ecuación anterior con el peso? Sí, pues para haberme evitado ese paso anterior y simplemente haber copiado, ¿sí? Vean que al copiarlo solo se desplazan estas casillas hacia abajo, pero estas se mantienen iguales, ¿sí? Para no haber escrito toda la fórmula, pero igual no pasa nada. Y
Vean que si yo cambio los valores de X e Y, me va a cambiar la celda objetivo, que le voy a dar acá un colorcito, puede ser este color, más claro. Ahí tengo el valor de la función objetivo. Si yo cambio acá los valores de X, por ejemplo, menos 3 no, porque producción no puede ser negativa, 2 y 20, vean que me cambia el valor de Z y el lado izquierdo, ¿sí? ¿Qué es el lado derecho? Los numeritos que se encuentran a la derecha de las restricciones, en este caso 3000 para la restricción 1 y 2000 para la restricción 2. Vamos a desarrollarlo utilizando Solver. Selecciono mi función objetivo donde tengo el cálculo, le doy datos, Solver, selecciono la casilla de la función objetivo. Nosotros queremos maximizar y queremos encontrar los valores de X e Y que satisfacen las restricciones, es decir, selecciono las casillitas donde yo me he inventado los valores. Y voy a agregar la restricción. Son dos restricciones. Recuerden que la casilla del lado izquierdo debe ser menor o igual a la casilla del lado derecho en nuestro ejercicio. Le voy a dar a agregar, entonces me quedaría lado izquierdo debe ser menor o igual a la casilla del lado derecho. Le doy a agregar y voy a adicionar otra restricción. La siguiente restricción sería la celda del lado izquierdo menor o igual a la restricción del lado derecho. Solo son dos restricciones, le doy a aceptar y le digo que lo resuelva. ¿Listo? Quiere decir que el valor de Z es 28.000, encontrando valores de 2.000 para X y 3.000 para Y. Quiere decir que ahí me ha quedado desarrollado ese problema de maximización, ¿sí? Que es un proceso de optimización. Bien, vamos a hacer un problema de minimización. Y nos dice minimizar, acá ya no nos están dando el problema, sino una función z igual a 50x1 más 100 por x2. Eso es lo mismo que tener x e y. Sujeta a estas dos restricciones. 7x1, agrandamos esto para que se vea mejor. Estos colorcitos son como los que no. Listo, nos quedaría 7x1 más 2x2 debe ser mayor o igual a 28 y 2x1 más 12x2 debe ser mayor o igual a 24, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ingresar para hacerlo por método simplex. Acá colocamos los valores que yo pienso son los adecuados y al ingresarlos vean que me cambia el cálculo, ¿sí? ¿Cómo se hace este cálculo? Acá ingresamos los coeficientes de la función objetivo. Veamos la función objetivo aquí al lado. Estos son los coeficientes para x1 y para x2. Y acá tenemos los coeficientes para las restricciones. 7 y 2 para la primera restricción, 2 y 12 para la segunda restricción. Y acá calculamos lo que tenemos al lado izquierdo, ¿sí? Es decir, de aquí hacia allá. El lado izquierdo en las restricciones. Y el lado derecho pues no lo da acá, ¿cierto? Quiere decir que simplemente lo escribimos, ese lado derecho. Y acá está el cálculo de z, que es la función objetivo. El valor del coeficiente x por su correspondiente valor, que fue el que yo me inventé, más el coeficiente para el x2 por el valor que yo me inventé. Recuerden que esos valores, si yo me los invento, pues entonces me va a cambiar la función objetivo. ¿Sí? Me cambia
la función objetivo y el lado izquierdo, ¿sí? De acuerdo a los valores que yo ingrese. Bien, seleccionamos esta que es la celda objetivo por lo que tiene la función Z. Vamos a datos, solver. Voy a borrar lo que ya tenía hecho acá para que empecemos desde ceros. Bien, voy a seleccionar mi celda objetivo. La celda objetivo es la función Z, ¿cierto? La que nos piden minimizar. Acá tenemos el menú para maximizar, minimizar o buscar valores de cero. Nosotros queremos minimizar. Y vamos a cambiar las celdas que de los numeritos que yo me he inventado, ¿cierto? Los que yo estoy ingresando aleatoriamente. Y voy a agregar las restricciones. Recuerden que ahora quedó el lado izquierdo va a ser mayor o igual al lado derecho. Entonces me quedaría agregar lado izquierdo mayor o igual a la celda del lado derecho. Ya tengo una restricción, le voy a dar agregar otra. Selecciono la casilla correspondiente para la segunda restricción, lado izquierdo mayor o igual a la correspondiente del lado derecho y le doy a aceptar. Son dos restricciones, ahí le he dado a aceptar y le doy resolver, y al resolverlo pues me ha dado esta solución. Ahí tengo la solución, ¿sí? Y esta solución, si nosotros lo trabajamos por el método simplex, corresponde a la misma solución. Por acá está el método simplex. ¿Sí? Diferencia del método simplex de maximización y de minimización. En este caso, como el signo de las restricciones es mayor o igual, debemos restar a cada una variable de exceso. Ya no sumar una variable de holgura, sino restar variable de exceso. Y cuando revisamos la columna del X1 y el X2, ya no escogemos el más negativo, sino el más positivo, o en este caso el menos negativo, ¿cierto? Que sería el menos 50. Y hacemos el procedimiento. Para lo de la fila pivote sí se mantiene el mismo criterio, el menor de los dos. Y se hace el método similar a Gauss-Jordan. Bien, espero que nos haya servido este módulo para trabajar la aplicación de la herramienta Solver en los procesos de optimización.